A ver, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Esta frase de Paulo Freire, bueno, no es solo una cita inspiradora, es literalmente la piedra angular de una de las ideas más radicales sobre educación del siglo XX. ¿Qué quiere decir con esto? Algo muy simple y a la vez profundo, que mucho antes de que nos enseñen el Babe Vivo Bu, ya somos expertos en leer nuestro entorno, nuestro mundo. Y para entender de verdad de dónde viene esta idea tan potente, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la infancia del propio Freire, allá en Recife, Brasil, porque aquí está la clave. Su famoso método no salió de un laboratorio o de una biblioteca universitaria. No, nació en el patio de su casa, de lo que él mismo vivió de niño. Pensemos en esto por un momento. Para el pequeño Paulo, sus primeros libros no tenían páginas ni tinta. Sus primeros textos eran, por ejemplo, El canto de los pájaros. Ojo, no era solo un sonido de fondo. Para él era un lenguaje completo que aprendía a descifrar. El canto del zambazú, el del benteví, cada uno era una palabra, una señal que le contaba algo sobre su mundo. Y esa lectura no se detenía en los oídos, claro que no, continuaba con la vista. Ver la danza de las copas de los árboles movidas por el viento, para él no era algo al azar, era otro texto, un texto vivo, que le decía, se viene una tormenta, van a caer truenos y relámpagos. Era todo un sistema de señales que aprendió a interpretar mucho antes de saber lo que era una frase en un papel. Es que hasta un simple aguacero se convertía en una lección. La lluvia no era solo agua que caía del cielo y mojaba todo. No, la lluvia era un artista que creaba un mapa efímero en el patio de su casa, inventando lagos, islas, ríos. Era, en esencia, su primera clase de geografía, una manera de leer el espacio y cómo se transforma. Entonces, si lo juntamos todo, su primer mundo fue, de hecho, su primer libro. La vieja casa donde vivía, los árboles de la quinta, algo tan simple como los colores y sabores de las frutas, cómo se comportaban los animales, todo era información, todo era un texto gigante que él leía día a día para entender su realidad. Y eso incluía, por supuesto, el misterioso universo del lenguaje de los mayores. Y aquí es donde todo cobra sentido, donde las dos lecturas se unen. Cuando finalmente le enseñaron a leer y escribir palabras, no fue como empezar de cero, para nada. Fue una continuación supernatural de lo que ya hacía. Imaginen la escena. Su pizarrón era el mismísimo suelo del patio, y sus tizas eran simples ramitas. Las palabras que escribía, bueno, esas palabras brotaban directamente del mundo que él ya conocía como la palma de su mano. Bien, ahora demos un salto. ¿Cómo es que esta experiencia tan personal, tan de la infancia, se convierte en un método revolucionario para la educación de adultos? Pues Freire tuvo una revelación. Si él aprendió de esa manera, conectando las palabras con su mundo, entonces cualquiera podía. La clave no era depositar conocimiento, sino dialogar con la realidad de las personas. Y aquí es donde vemos el choque de dos mundos, dos formas de ver la educación. Por un lado está la educación tradicional, la que Freire criticaba y llamaba educación bancaria. ¿Por qué bancaria? Porque trata al estudiante como una cuenta vacía en la que el profesor deposita sílabas sin sentido, como el ba, be, vi, bo, bu. Pero el método Freire es todo lo contrario. No empieza con sílabas abstractas, sino con el universo vocabulario de la gente, con sus propias palabras, sus propias vidas. El objetivo no es memorizar, es comprender. Y lo más importante, la persona que aprende deja de ser un objeto pasivo y se convierte en el sujeto, en el protagonista de su propio aprendizaje. ¿Y cómo funciona este método en la práctica? Es un ciclo, un movimiento súper dinámico. Primero, se entra en el mundo de las personas. Se investiga su realidad para encontrar lo que Freire llamaba palabras generadoras. Palabras cargadas de vida, de experiencia. Pensemos en ladrillo para un albañil. Esta palabra no es solo una palabra, es su trabajo, su casa, su vida. Luego, esa palabra se presenta, se codifica. Y aquí viene la magia. Se le devuelve a la persona para que la descifre, la lea, la escriba. Y al hacerlo, no solo aprende una palabra, aprende a leer su propia realidad de una forma mucho más crítica. El objetivo final, que pueda transformarla. Y es en este punto donde la cosa se pone seria, porque el método de Freire nunca fue solo una técnica bonita para enseñar a leer. No, chocó de frente con la política, se convirtió en una poderosa herramienta de empoderamiento. Y esto tuvo consecuencias enormes, sobre todo en el Brasil de los años 60. Para entender por qué, hay que saber algo clave del Brasil de esa época. En los años 60, si no sabías leer y escribir, simplemente no podías votar. Estabas por ley excluido de la democracia. Así de simple. Entonces, ¿qué pasaba cuando le enseñabas a alguien a leer y escribir con el método Freire?
No solo le dabas una habilidad, le dabas la llave de la ciudadanía. Era un acto radicalmente político. Y esto no fue un experimento pequeño, para nada. La visión era gigantesca. El gobierno brasileño de la época adoptó el método de Freire para un plan a nivel nacional. El objetivo, alfabetizar a 2 millones de personas. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Un cambio de esa magnitud podría alterar por completo el mapa político y el equilibrio de poder en todo el país. Pero, como suele pasar con las ideas que desafían el status quo, esta aventura de liberación tuvo un final trágico y abrupto. En 1964, un golpe militar derrocó al gobierno. Y una de las primeras cosas que hicieron fue terminar violentamente con el programa de alfabetización. Las ideas de Freire fueron vistas como una amenaza directa. El resultado, lo encarcelaron por 72 días y después lo forzaron a un exilio que se prolongaría por muchos años. Y aquí es donde la historia da un giro increíble, casi una paradoja. Podrían pensar que con el proyecto destruido en Brasil y su creador en el exilio, la historia terminaría ahí, pero pasó todo lo contrario. Lejos de morir, las ideas de Freire encontraron un nuevo escenario, el mundo entero, y se hicieron más fuertes y más influyentes que nunca. Es que Freire en el exilio no se quedó de brazos cruzados, para nada. Se fue a Chile y allí, fíjense, escribió su libro más famoso e influyente, Pedagogía del Oprimido. Su trabajo empezó a resonar por todas partes. Colaboró con organismos como la UNESCO, sus ideas se volvieron globales. No fue sino hasta 1980, con el inicio de la democratización, que pudo regresar a Brasil. Y hasta el último de sus días se mantuvo como una de las voces más críticas contra esa tendencia de convertir la educación en una simple mercancía. Y quizás esto nos da una pista de por qué, tantos años después, seguimos hablando de Paulo Freire. Su pensamiento no es una pieza de museo. Al contrario, parece que cobra un nuevo impulso, una nueva urgencia, justo cuando las cosas van mal, cuando vemos que las dinámicas sociales van en una dirección equivocada, que la desigualdad crece. Ahí es cuando sus ideas vuelven a resonar con más fuerza. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental. El hecho de que su programa fuera aplastado por una dictadura militar no es, para nada, una señal de que sus ideas eran irrelevantes o estaban equivocadas. Es justo lo contrario. Es la prueba definitiva del poder que encerraban. Confirma que la educación popular, como la entendía Freire, es una herramienta de liberación pero tan poderosa, que quienes ostentan el poder la ven como una amenaza directa a su existencia. Así que cerramos con esta reflexión. La gran lección de Freire es que aprender a leer las palabras es clave, sí, pero solo si nos sirve para leer nuestro mundo de una forma más crítica, para entenderlo y sobre todo para actuar y transformarlo. La pregunta que su legado nos deja flotando en el aire y que hoy es más pertinente que nunca es esa. Si aplicamos esta forma de leer a nuestra realidad actual, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué nos está diciendo nuestro mundo? Y quizás la pregunta más importante, ¿qué pensamos hacer al respecto?